Yo quiero, a manera de constancia, dejar dos preocupaciones a esta plenaria y, por supuesto, al país. En primer lugar, acompañar al movimiento sindical en su gran preocupación frente a la expedición del decreto 1174, que crea las bases y desarrollo del famoso piso de protección social. Sí. Yo creo que es posible hacer una política de concertación con el movimiento sindical. Lo hemos hecho con el magisterio, lo hemos hecho en FECODE. Muchas de las normas que rigen el sistema educativo y la relación laboral de los maestros han sido concertadas con el gobierno. Entonces yo invito al gobierno nacional a que haga una política de concertación con el movimiento sindical, ¿sí? El movimiento sindical plantea, y voy a tomar textualmente la declaración, una parte de la declaración de la Central Unitaria de Trabajadores, que dice que el decreto consagra que todos los trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo legal mensual vigente, independientes o dependientes, se deberán afiliar de manera obligatoria al PPS, que está conformado por salud subsidiada, el mecanismo de beneficios económicos periódicos, los BEPS, y un seguro, en reemplazo de su afiliación a la que legalmente tiene derecho por ser trabajadores dependientes a salud contributiva, Sistema General de Seguridad Social en pensiones y sistema de riesgos laborales, perdiendo toda una serie de derechos que podrían percibir desde la cotización al sistema pensional vigente y, por supuesto, abriendo las puertas para que se pueda poner a miles de trabajadores bajo contratos de menor salario, precarios, desapareciendo así la garantía del salario mínimo que actualmente existe. Y reclaman que esta medida, por supuesto, no están diciendo que no pueden imponerse, se pueden concertar, pero reclama el movimiento sindical el reconocimiento a la recomendación 202 de la OIT del 2012, la cual consagra, comillas, que los PPS deben incluir garantías básicas en materia de seguridad social durante todo el ciclo de vida. Yo creo que vale la pena, presidente, que el gobierno desarrolle una política de diálogo, de discusión y de concertación con los trabajadores. Y por supuesto que hay una gran preocupación, es que el empresariado colombiano ha sido demasiado cicatero con los trabajadores, ha querido esquilmar permanentemente los derechos, es una pelea para ganar un punto del salario mínimo. Si nosotros tuviéramos el salario de los Estados Unidos, por supuesto el pago de salario por hora tendría una justificación, pero con un salario mínimo, un pago por hora va a ser supremamente complicado. Yo invito al gobierno a abrir una política de concertación con el movimiento sindical. En segundo lugar, yo creo que el gobierno sigue, y de manera particular el Ministerio de Educación Nacional, implementando una política de reabrir la institucionalidad educativa con la presencialidad mediante la vía de la alternancia, ¿sí?, sin cumplir los requisitos mínimos de bioseguridad, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, yo voy a tomar solamente unos pocos planteamientos que hace la OMS sobre el tema. Dice, para reabrir la institucionalidad educativa y la presencialidad, ¿sí?, se requiere primero la sensibilidad escolar, es decir, una negociación, una discusión, una relación con padres de familias, estudiantes, ¿sí?, y por supuesto profesores. Y el gobierno no lo ha hecho. En segundo lugar, crear un horario de lavado de manos con gel hidroalcohólico. Tercero, limpieza frecuente del entorno escolar. Cuarto, controles de inmunización para el ingreso escolar. ¿Dónde está esa posibilidad, esa acción? El distanciamiento físico y mantener el distanciamiento mínimo de los 2 metros. Eso no es posible en la actual condición locativa que tienen la inmensa mayoría de las instituciones en el país. El distanciamiento entre pupitres, ampliar y variar los horarios, la flexibilización de los horarios, aumentar el número de profesores, la no aglomeración a la entrada y salida de los niños, el traslado de clases al exterior, la ventilación de aulas,
¿sí? Los guantes cuando sean necesarios y por supuesto los tapabocas. Muy lejos estamos nosotros de tener esas condiciones mínimas que reclama hoy la Organización Mundial de la Salud. Por eso yo creo que esa gran movilización que empieza a adelantar el magisterio para pedirle al gobierno que resuelva primero las medidas de bioseguridad para poder llegar al retorno a la institucionalidad educativa de manera presencial. Las marchas con sus automóviles de los maestros del movimiento sindical, yo creo que debería ser atendido por la ministra de Educación Nacional y abrir también un diálogo con el magisterio, con la comunidad educativa, que incluso la inmensa mayoría de los colegios privados han dicho que no están de acuerdo en esta etapa, por supuesto que es en esta etapa, en la presencialidad. Yo invito igualmente al gobierno nacional, le invito a la ministra que incluso siga las recomendaciones que planteó hace más de un mes largo el ministro de la Salud, de que si no hay las plenas medidas de bioseguridad, es supremamente riesgoso llevar a los niños y a los jóvenes a la institucionalidad educativa por los riesgos que comporta el contagio, no solo de profesores de ellos, sino de sus padres, de sus abuelos, es decir, de la comunidad. Una invitación entonces a que se concerten las políticas públicas en materia de bioseguridad para el retorno a la presencialidad escolar, que hoy no es viable y que por eso FECODE reclama que debe aplazarse esa opción.